datos actuales en este día especial de celebración con postales que nada tienen que ver con la celebración, sino preocupación en el marco de esta pandemia que lamentablemente y seguramente tendrá 3 años en la Argentina. Exactamente. Y vamos a ver, en función de esto, definiciones de Gabriela Barbás, secretaria de Promoción y, por cierto, de la Salud en la provincia de Córdoba. Porque tenemos una Navidad distinta, estamos hablando de 5.064 nuevos casos en la provincia de Córdoba. Y la referente de salud, la segunda de Diego Cardoso, ha hablado acerca de esta polémica por los testeos. El hecho de que aquellos que son contactos directos o estrechos de un positivo no se deberían testear. Claro, la intención es descomprimir estos centros de testeos y además aquellas personas positivas que van a los centros de testeos, como así también los contactos estrechos, rompen el aislamiento al ir a testearse. Entonces, los positivos, aquellos con síntomas y los contactos estrechos que tengan síntomas, que no se vayan a testear. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasa con los ámbitos laborales? ¿De palabra uno debe comunicar esta situación? Claro, ¿cómo haces para que se justifique una inasistencia por aislamiento de 12 días? Sin que a vos te hayan testeado y desde el punto de vista laboral existe un certificado médico que te permita, entre otras cosas, poder no asistir a tu lugar de trabajo. Bueno, se complica mucho más porque en todos los trabajos están saliendo muchos empleados de vacaciones. Bueno, todo esto debe reconfigurar un panorama que a veces en empresas donde tienen que mantener una planta mínima de personal, esto verdaderamente es una complicación. Una logística muy complicada la que se está expresando en distintos sectores públicos, privados, y la mismísima Gabriela Barbás ya habla de una tercera ola. Fíjense que hace 15 días atrás simplemente teníamos otra situación epidemiológica con una baja considerable del número de casos y en cuanto ingresó esta nueva variante, bueno, empezó esta velocidad de contagios que lamentablemente corroboramos la información que otras partes del mundo estaban observando, este crecimiento exponencial e inusual que tiene esta variante por la alta contagiosidad que hay, ¿no? Entonces, realmente es sorprendente la cantidad de casos que ayer hayamos superado los 4.000 casos, no es casual, hay una alta circulación de esta variante que está afectando fundamentalmente a Córdoba capital, pero ya se empezaron a ver algunas localidades del interior con aumento del número de casos, y es lo esperable, tal cual como pasó con las otras olas que comienzan las grandes urbes y luego se diseminan el resto de las provincias. Entonces, este concepto de disminución de riesgo, ¿no? No podemos estar todo el momento exponiéndonos a múltiples reuniones sociales, a múltiples eventos masivos. No habría sistema de salud que pueda dar respuesta a que nos testeemos cada vez que tengamos una exposición. Claro. Entonces, hoy en este momento todos debemos saber que estamos pasando horas críticas con un alto número de casos, en donde los ejes preventivos son fundamentales. Aparte de testearnos, tenemos que evitar reuniones masivas, tenemos que seguir usando el barbijo y por supuesto que si somos contacto estrechos, aunque tengamos un test negativo, lamentablemente esta noche no nos podríamos sentar en la mesa para compartir la mesa navideña con nuestras familias. En esta zona de alta circulación, por ejemplo, si yo tengo síntomas y no identifico algún contacto estrecho porque no me he enterado nada en mi entorno de algún caso positivo, sí yo me debería ir a testear, ¿no es cierto? Pero si yo ya me avisó un contacto estrecho que es positivo y yo ya comienzo con síntomas, la urgencia es el aislamiento y avisar a mis contactos que se aíslen. La urgencia ahí no es el test. Entonces, el test fundamentalmente es una excelente herramienta para identificar aquellas cuestiones que nunca se identificarían si no nos hacemos el test. Pero si tomamos el test como algo preventivo, me dio negativo, entonces me sigo con múltiples reuniones masivas, o me dio negativo, entonces me levanto el aislamiento, el test termina siendo un factor negativo. Entonces es el test más aislarnos, más tener las otras medidas. ¿Existe la posibilidad por parte del Ministerio de implementar un sistema de test que cada uno se lo pueda comprar y se lo pueda hacer? Sí, en realidad esa estrategia la estamos pensando desde hace tiempo y hay proyectos de investigación que ya lo hemos empezado a desarrollar. Sin embargo, todavía no tienen la autorización de ANMAT para que se puedan realizar los autotest. Nosotros pensamos los autotest en el contexto con un equipo de salud y una supervisión bioquímica acompañando a realizarse estos autotest. Sin embargo, hoy
todavía no está la autorización de ANMAT para que pueda implementarse esta otra herramienta, que no vendría a reemplazar la otra, sino sería una herramienta más para seguir creando acceso y facilidad al testeo, que son los test de autoevaluación que se refieren, que luego necesita una confirmación del laboratorio, y por eso es tan importante también la supervisión del equipo de salud, para que también ese caso quede registrado y se puedan tomar las acciones sanitarias adecuadas. Si yo tengo síntomas, me debería hacer un test y me debería aislar rápidamente y avisar a mis contactos estrechos. Bien. Si por alguna razón no me pude hacer el test, lo mismo me tengo que aislar, lo mismo tengo que avisar a mis contactos estrechos y esperar esta evaluación, ¿no? Distinto es una persona sintomática que no tiene antecedentes de haber sido contacto estrecho ya de algún caso positivo, a que si yo ya sé que soy contacto estrecho de un caso positivo y comienzo con síntomas, porque si yo ya sé que soy contacto estrecho positivo y tengo síntomas, lo más probable que ya esté confirmado que es Omicron, que sea COVID eso. Entonces, esa es la diferencia, ¿no es cierto? La rapidez de esto es el aislamiento, y el test, fundamentalmente, si yo no identifico un nexo epidemiológico, es decir, un contacto estrecho, o si yo soy contacto estrecho y no tengo síntomas, ¿no es cierto?, justamente para evaluar si hubo o no riesgo de contagio a otras personas, pero aunque me dé negativo, yo lo mismo tengo que estar en aislamiento, o si yo estuve en alta exposición, múltiples reuniones sociales, a veces uso y a veces no uso el barbijo, entonces hacerme un test en este momento de alta incidencia también permite mitigar la propagación de casos. Seguimos hablando sobre el COVID-19. 5.054 nuevos contagios se han registrado en las últimas 24 horas. En los últimos 7 días, el crecimiento de infectados ha sido exponencial en el país. El crecimiento ha sido del 96%. Y la cantidad de infectados que ofrece Córdoba significa el 30% a nivel país. A causa de esta situación, por supuesto, los centros de testeos han incrementado notablemente su demanda. En ese sentido, los organismos de la provincia y el municipio han replicado más espacios para tratar de descomprimir esta situación, y desde el municipio, los CPC, los Centros de Participación Comunal, expresan que hay disponibilidad suficiente de insumos para testear a aquellos que así lo deseen. Hay insumos, tenemos, lo que pasa que, bueno, como vos bien dijiste, la demanda es muy alta, particularmente lo que pasó hoy en el CPC Colón es que ayer hicimos más de 230 testeos, entonces, bueno, la demanda es mucha, entonces nosotros tratamos de atender a todos y, bueno, y por ahí nos demoramos. Pero bueno, es lo que nos está pasando, es la realidad que tenemos hoy. Quiero recordar que hoy, 24 de diciembre, estamos testeando la mañana hasta las 13 horas en todos los CPC, y a la tarde también vamos a estar testeando de 14 a 18. Ya se van a hacer públicos, tanto en las redes sociales de la municipalidad como en el diario. Vamos a seguir hisopando durante este fin de semana festivo. Pero bueno, lo importante a destacar es que tenemos una alta demanda, insumos existen, pero bueno, como decimos en todos lados, el Estado no alcanza solo. Necesitamos que la gente también tome conciencia. Las medidas preventivas existen. Así que bueno, hay que cuidarse, eso es lo que ha sucedido hoy, y bueno, y seguimos trabajando para que el vecino se vaya con el resultado de la casa. Eso es lo que más nos preocupa y nos ocupa. ¿Cómo se están organizando? ¿Han dado números? Estamos dando números, estamos trabajando particularmente siempre en base de la cantidad de insumos que tenemos. Siempre son muchos los insumos que tenemos y los administramos para que todos los vecinos se vayan con su respuesta. Y en el caso de que nos quedemos sin, porque también es una realidad, al manejarnos a través de números estamos evitando que el vecino pase horas bajo el sol y esté esperando, y que después, cuando llegue su momento, no pueda ser atendido. Entonces los derivamos a los otros centros de testeos que existen hoy en la capital. ¿Tienen algún porcentaje, Soledad, de la cantidad de positivos que están dando en semejantes colas, ¿no? Y mira, es como hago mías las palabras del secretario de Gobierno ayer cuando hablaba respecto al tema de por qué cerrábamos los espectáculos masivos.
y alrededor, estamos cerca del 20%, ese es un número alarmante. Yo si te tuviera que decir un número total sería irresponsable de mi parte, pero el número es grande, por eso estamos tomando las medidas que estamos tomando y por eso hemos ampliado también la cantidad de zonas de lugares de testeo, digamos. Pero sí, es mucha la cantidad de positivos, como también es bastante la cantidad de negativos, pero bueno, existe un desequilibrio y en base a eso estamos trabajando. ¿La mayoría va con síntomas o va porque necesita el PCR para viajar a su casa en Navidad? Existe todo, es porque tiene que trabajar, es porque tiene que viajar, es por contacto estrecho, es porque van con síntomas, hay de todo, la verdad que hay de todo. Por la gran demanda que hoy existe, puede ser que nos demoremos. ¿Por qué? Porque como, bueno, pongo mi caso, pero tengo compañeros de otros CPC que han llegado a testear ayer a la tarde 290. Entonces, claramente en una ciudad tan grande como esta, puede pasar que demore el tema de tener todos los testeos, pero no hay insumos para todos, no hay una escasez de los mismos. Y en la zona norte, a la hora de testearse, uno de los lugares más visitados ha sido el CPC ubicado en Argüello. En este caso, una pequeña manzana, pero manzana al fin, rodeada de una importante arboleda, le sirvió a la gente que acudió en su mayoría con reposeras para hacer un acampe y esperar en el lugar. Mañana interminable de testeos, la de este viernes 24 de diciembre, previa a la Navidad, donde mucha gente, tal vez por costumbre, tendría que estar cocinando para la mesa de Nochebuena y sin embargo está en el CPC de Argüello haciendo larguísimas filas. El dato significativo es que muchos aprovecharon para venir con una reposera sabiendo que tenían que acampar en este lugar esperando prácticamente todo el día y con mucho calor para poder ser testeados. ¿Decidiste venirte con la reposera? Completo, no queda otra. Es decir,